La mujer se quitó el único sostén y luego se quitó los pantalones y después se puso unas botas gruesas. Tras calentar un poco entró directo al frío agua del lago. Pero antes de empezar a nadar ya se arrepintió. El agua helada le congelaba casi todo el cuerpo y sin remedio tuvo que volver rápido a la orilla. Enseguida buscó un tronco, rodó hasta el agua y se recostó sobre él para remar hacia el centro del lago. Aunque su cuerpo estaba entumecido por el frío, solo podía seguir adelante para sobrevivir. Así, tras una difícil flotación, calculó que era cerca del lugar donde había caído el avión. Luego respiró hondo, se zambulló en el agua y de verdad encontró el avión. Y en ese momento no perdió ni un segundo y nadó rápido hacia la cabina. Enseguida fue derecho al teléfono vía satélite, pero no lograba desprenderlo. Sin otra opción se llevó 2 paquetes del avión. Cuando salió a la superficie ya jadeaba, pero afortunadamente tenía el tronco para apoyarse. Pero al mirar hacia la orilla lo que vio la dejó atónita. Vio un oso pardo en la playa. Entonces la mujer gritó para ahuyentarlo, pero el oso no reaccionó. Y sin más remedio la mujer se quedó en el agua esperando. Pasó un tiempo que no supo cuánto hasta que el oso finalmente se fue. Al verlo la mujer nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla y luego abrió los paquetes buscando algo útil. Al final solo encontró un montón de billetes dentro, pero en ese momento no podía sentir alegría viendo ese dinero. Luego, mirando esos billetes interminables, se le ocurrió una idea audaz. Sacó unos lentes de lectura, se quedó mirando un fajo de billetes durante 2 horas y al fin los billetes echaron humo bajo la luz de los lentes. La chica al verlo se tiró al suelo y sopló suavemente el humo. Mientras la llama crecía cada vez más, saltó feliz. Después se acurrucó junto al fuego y justo entonces pareció acordarse de algo. Luego buscó una plancha de metal y con una piedra la golpeó hasta darle forma de recipiente. Puso el recipiente sobre el fuego y al final echó un poco de agua del lago. Así la mujer bebió su primera agua en varios días. Pero sabía muy bien que solo con agua no bastaba. Entonces de pronto recordó las bayas silvestres que había visto el día anterior. Fue y recolectó un buen montón de bayas silvestres y empezó a metérselas a puñados en la boca. Después de resolver el hambre y la sed se durmió feliz. Pero de repente un fuerte dolor de estómago la hizo vomitar todo lo que había comido y de inmediato entendió que las bayas estaban malas. Después se quedó allí tirada sin saber qué hacer. Pero justo en ese momento recordó al oso pardo del día. Así que al día siguiente revolvía los excrementos del oso. Al ver las semillas que había dentro y compararlas con las bayas del bosque, así encontró las que podía comer sin miedo. Pero esta vez aprendió la lección y solo comió unas pocas. Luego se quedó allí pensando cómo salir del bosque y el tiempo pasaba minuto a minuto. De pronto se le ocurrió una idea. La mujer buscó una aguja de acero y un reloj y luego frotó la aguja contra el imán del reloj una y otra vez. Con la aguja perforó el tapón del auricular y lo puso en una botella de agua y así hizo una brújula. Entonces la mujer empezó oficialmente su camino de escape. Pero quien iba a decir que apenas entró al bosque escuchó el rugido de una bestia. Se subió a un árbol asustada para esconderse, pero sin experiencia solo pensaba en trepar sin notar que había trampas por todas partes. De repente una rama se quebró y cayó, pero afortunadamente sus piernas quedaron atrapadas entre ramas y salvó la vida. Pero al mirar hacia abajo se quedó atónita porque lo que causaba el problema era un mapache. El tiempo pasó rápido y al otro día, en un estado medio borroso, escuchó un ruido, miró hacia arriba y era un avión. La mujer se levantó de inmediato y corrió detrás del avión gritando sin parar, pero el avión volaba a miles de metros de altura, como iba a oírla. Pero lo peor fue que sin prestar atención la mujer cayó directo en una trampa. Al despertar tenía encima un montón de piedras y la cabeza sangraba. Aún así la mujer, movida por su fuerte voluntad de vivir, tocó un pañuelo y se vendó la herida. Luego sacó una piedrita y golpeaba una gran roca que tenía encima. No sabía cuánto tiempo pasó, pero de verdad logró hacer un hueco, así que se apresuró a salir. Pero el hueco en la roca estaba a 5 metros de altura y no podía escalarlo. Sin salida solo podía lanzar cosas para desahogar su frustración. Pero en ese momento un rayo de luz captó su atención, se acercó y resultó ser un pasadizo. La mujer se apresuró a gatear por el pasaje hacia afuera, pero al ponerse de pie se quedó boquiabierta. El fondo de la salida era un precipicio. Intentó subir, pero la roca erosionada se rompió bajo su pie y por suerte unas ramas la detuvieron y no cayó al vacío. Pero lo peor fue que se le rompió una pierna y se quedó tirada allí sufriendo. Entonces pensó que quedarse ahí era solo esperar la muerte. Así que con esfuerzo tomó unas ramas cercanas y se apoyó en el suelo para ponerse de pie con valentía y así, cojeando, siguió caminando. No sabía cuánto tiempo había andado cuando llegó a un arroyo de aguas rápidas. Mirando esas aguas veloces se le ocurrió una idea audaz. Tomó una tabla de madera y soportando el agua gélida se dejó llevar por la corriente. Dejó que el río le golpeara la cara y aunque sentía el castigo en el cuerpo no notaba ningún dolor, solo el anhelo de volver a casa.